Listo. Entonces, lo que siempre pregunto y siempre va la pregunta por el lado de por qué tener un huerto en casa, ¿no? ¿Por qué cultivar en casa, ¿no? Muchos, a veces, algunos de repente si quieren ir poniéndome sus respuestas en el chat, a ver, denme un segundo, pero ahí tenemos un chatcito donde yo puedo leer, pero es algo que tiene, y trae varios beneficios, ¿no? Trae diferentes beneficios. El primero es el llevar verde a tu casa, ¿no? Somos, digamos, un país donde tenemos muy poca área verde en cuestión de espacio público, ¿no? De hecho, tenemos menos de 3 metros cuadrados por habitante, cuando deberíamos tener 9. Entonces, las personas quieren tener un poco, aunque sea, si no tienes digamos, el espacio verde fuera de tu casa, lo queremos tener dentro, ¿no? Entonces, tener plantas de cualquier tipo y ya, qué más que, que tenerlas de huerto, que son súper funcionales, nos va a ayudar mucho también a sentir que nuestra casa pues es cálida, es acogedora, con las plantas siempre te dan esto, ¿no? También algo que es súper importante y que muchos lo mencionan es el tener alimentos frescos y saludables. Tal vez no todos tengamos el espacio para cultivar pues, o para tener una super chacra, pero tenemos, aunque sea un espacio como un balcón, como una terraza, como un patio, como un jardín, o hasta una ventana nos puede servir para tener, digamos, algunas plantas, ¿no? Desde aromáticas y si tenemos más espacio, hortalizas, ¿no? Lo importante es que conocemos el origen, ¿no? Últimamente, bueno, siempre se ha utilizado químicos en la agricultura tradicional, pero actualmente se usa 10 veces más de lo que se usaba hace 20 años probablemente. Entonces, porque las plagas han creado más resistencia y los cultivos necesitan, digamos, mayor cantidad de pesticidas y agroquímicos. Entonces, prácticamente los cultivos que llegan a tu casa, a tu plato, prácticamente están irradiados con muchos químicos y muchas veces tienen trazas también de estos químicos que pueden llegar a producirnos alergias hasta principios de cáncer. Hay muchas cosas que están relacionadas a esto. En cambio, el tener un huerto, como lo tienes ahí, el tener un huerto en casa es también tratar de manejarlo de forma ecológica, ¿no? No hay que trabajarlo con insecticidas muy fuertes, con insecticidas que, digamos, que sean tóxicos tanto para la salud, digamos, de toda la microfauna que hay en el suelo, también tanto la salud para las mascotas o para nosotros mismos. Entonces, eso es lo que tenemos que, digamos, uno de los beneficios de tener un huerto en casa. Otro de los beneficios es que generas menos residuos. ¿Qué quiere decir que generas menos residuos? Eh, no sé si les ha pasado esa que van a comprar y compran 50 céntimos de hierbabuena, 50 céntimos de guacatayo, de albahaca, y le dan un montón de ramas, casi toda la planta, y solo usan unas cuantas hojas, y lo demás se desperdician a refri, ¿no? Se seca o se termina secando por ahí. Y eso genera residuos. Entonces, el tener un huerto es tener tu comida al instante, o tener tus, digamos, tus hierbitas al instante, ¿no? Digamos, si quieres un poco de hierbabuena, sacas de la planta y listo, solamente consumes, o sea, digamos, cosechas lo que consumes, ¿no? No generas más residuos después de eso. Además, también el tener un huerto te lleva mucho al poder hacer compost, ¿no? El hacer compost es parte también de tener un huerto, el poder generar menos residuos y volverlos estos un buen abono. Y por último, algo que es importante y que creo que es elemental en nuestra ciudad es que descubrimos un nuevo pasatiempo, ¿no? Muchas veces, a veces no tenemos nada que hacer en casa y el tener plantas en casa sí nos lleva a tener un nuevo pasatiempo porque nos dedicamos a ellas, las cuidamos, digamos, las limpiamos, las podamos, aplicamos sus insecticidas caseros, las fertilizan. Entonces es toda una dinámica, ¿no? Que al final termina en la cosecha. Y eso hace que uno tenga, digamos, un tiempo o un espacio de una u otra forma saludable, un espacio tranquilo para poder estar dedicado a sus plantas y eso ayuda mucho en el día a día, digamos, ¿no? Un quinto beneficio que no lo he incluido acá, que me parece súper importante también, es que también, aparte de cultivar plantas como aromáticas y hortalizas, cultivas paciencia, ¿no? Las plantas nos enseñan eso, ¿no? Nos enseñan porque a veces uno quiere tener todo a la mano, ¿no? Es como, no sé, quiere cultivar limones y que salgan limones, o quieres que la lechuga crezca en 5 días, pero no, todo eso tiene un tiempo de cosecha, ¿no? Cada hortaliza tiene un tiempo, no todas se cosechan al mismo tiempo, ¿no? De hecho, ya hablaremos después de eso, pero la beterraga, o la lechuga, por ejemplo, es de 1 mes y la beterraga es de 3 meses, igual que la zanahoria. El brócoli también de 3, 4 meses, igual que el tomate. Entonces, no todos tienen los mismos tiempos y eso nos enseña a esperar y a ser pacientes, ¿no? Es una virtud que se va cultivando en el tiempo. Listo, ahora que hemos hablado de todo lo que son estos beneficios que trae tener un huerto en casa, si alguien quiere acotar otro beneficio, puede ponerlo en el chat. Yo encantado de poder leerlo. Conociendo las plantas de mi huerto. Entonces, es algo que en verdad es que hemos clasificado de esta forma para poder entenderlas, ¿no? Para poder, digamos,
ordenarnos, organizarnos en la siembra. Por ejemplo, tenemos el gran grupo de las plantas aromáticas que todo el mundo conoce, donde está bueno, la muña, la menta, la hierbabuena, todas las plantas que huelen, ¿no? Albahaca, romero, toronjil, todas las plantas que emiten olores, que también son medicinales. Después tenemos un gran grupo que son las hortalizas, ¿no? Todas hortalizas, pero las hortalizas nosotros las hemos dividido en hortalizas de hoja, digamos, porque son lo que uno consume son las hojas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la espinaca, la selga, la arura, la lechuga, son hortalizas de hoja, porque digamos, la parte que uno consume es la hoja. También están las hortalizas de raíz, que son, digamos, las que del suelo crecen para abajo. Las hemos clasificado así, digamos, ahí están las beterragas, las zanahorias, los rabanitos y los nabos, ¿no? Hay muy pocas en hortalizas de tallo, por lo general está el apio ahí, que es lo que parte consumible, es el tallo. Después tenemos las hortalizas de flor, que muchas veces no sabemos por qué dice flor, porque no son flores hasta que, digamos, lo dejamos que se pase en la planta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el brócoli, una planta que uno la cosecha, digamos, así como está en la foto, pero el tema es, pasa por simplemente, si tú lo dejas pasar, digamos, el brócoli, empieza a florear la planta, empiezan a salir de flores, y todo eso se vuelve como un ramo de flores. Entonces, eso es una hortaliza de flor, porque lo que uno consume es, digamos, la parte, digamos, de la inflorescencia. Y las hortalizas de fruto, que son muy conocidas, que es ahí el tomate, el pepino, el ají, el pimiento, son todas las que producen frutos, ¿no? Berenjenas, ¿no? Esos son los tipos de hortalizas y en base a eso lo hemos clasificado para poder entender lo que viene. Algo que es súper importante al tener un huerto en casa y que es limitante también para tener el huerto, que te va a decir, oye, puedes tener estas plantas como que no, es la luz. Si tú no tienes, digamos, mucha luz natural, no es, a veces es muy limitante para tener un huerto, ¿no? Por lo general escogemos espacios exteriores de la casa o del departamento, puede ser un balcón iluminado, ¿no? O puede ser, digamos, un jardín también iluminado, o una azotea, o también una terraza, ¿no? Si tienes una ventana, ahora vamos a ver un ejercicio más o menos para que sepas si tuvieras una ventana dónde podrías colocar las plantas, ¿no? Pero sí es importante que tengas luz natural. Dentro de una sala, dentro de una cocina, no vas a poder tener un huerto, probablemente crezcan todas chuecas, se enfermen rápido, no crezcan bien, entonces no es lo mismo, ¿no? Plantas que puedes tener, digamos, con menos horas de luz, digamos, en balcones o en ventanas, son más las aromáticas, ¿no? Las hortalizas sí necesitan mucha luz, pero dentro de las aromáticas, las que más he visto que pueden aguantar, digamos, de alguna u otra manera la falta de luz directa, puede ser la menta, la hierbabuena, la muña y el toronjil, ¿no? Son plantas aromáticas que en verdad uno puede comenzar si tiene ventanas, ¿no? Pero si tienes terrazas, o tienes jardín, o tienes azotea, o tienes un balcón bien iluminado, ya puedes cultivar varias cosas, ¿no? Desde albahaca, perejil, romero, casi todas las aromáticas, y algunas hortalizas como la selga, la espinaca o la lechuga, ¿no? De hecho, ya las que, si tuvieras, digamos, espacios sin techos, digamos, a cielo abierto, o con mucha luz, ya puedo mandarme a cultivar rabanito, beterraga, cosas digamos, que necesitan por lo menos 8 horas de luz, ¿ya? Pero esta es la principal limitante y esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros siempre preguntamos antes de hacer un huerto que nos manden fotos de sus espacios para poder revisar y evaluarlo. Listo. Estos son algunos espacios donde podemos cultivar. Por ejemplo, acá tenemos ventanas. Me voy a poner. Y si se dan cuenta, acá, por ejemplo, las ventanas, más o menos para que entiendas, no puede estar las plantas acá. Acá no podría poner plantas. Tampoco podría poner plantas acá. Y tampoco acá. Por eso elevo siempre a un espacio donde pueda, digamos, recibir la luz las plantas, ¿no? Las ventanas tienen que estar bien pegadas donde están las plantas. Esa es la única forma de poder tener, digamos, cuando no tienes ni balcones, ni terraza, ni jardín, ni una azotea. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no puedo tener plantas acá? Porque hay muy poca luz. Vamos a quitar esto, listo. Entonces, esto es, digamos, hay que buscar una ventana bien iluminada. Después tenemos balcones, en los balcones es más fácil cultivar porque hay balcones que son bien iluminados. Por ejemplo, acá tenemos unas jardineras con albahaca, unas mesas de cultivo con diferentes tipos de hortalizas. Y también acá en el tercer balcón de acá, ahí también hay mesas de cultivo, ¿no? Esas estructuras nosotros las hacemos para nuestros clientes. Listo. Este es un espacio ideal para cultivo de casi todas las aromáticas y algunas hortalizas. Después tienes terrazas, las terrazas ya tienen prácticamente plena luz, ¿no? No hay ningún problema en cultivar prácticamente lo que sea, ¿no? Ahí puedes trabajar en temas verticales, temas horizontales como mesas. Ahí puedes trabajar, digamos, de cualquier forma. El tema es que la luz te da la garantía de que las plantas por lo menos van a funcionar por ese lado, ¿no?
Espacios como jardines, azoteas, de hecho, son mucho más grandes. Ahí puedes cultivar de todo. Ahí sí ya no hay límites, ¿no? ¿Y dónde no debemos cultivar? En cocinas donde son muy oscuras, por ejemplo, acá no hay ni ventanas. Esto ni siquiera son plantas de huerto. Acá, en esta foto del medio, por ejemplo, para que entiendan, miren cómo crecen estas plantas cuando no tienen luz, ¿no? Esta albahaca no debería crecer así, ¿no? Como si fuera una planta colgante, cuando la albahaca debería estar bien rectita, derechita, con sus brazos, ¿no? Lleno de hojas. ¿Ah? Entonces ahí es un tema de falta de luz. ¿Y qué pasa cuando hay falta de luz y en nuestra ciudad que es súper húmeda se llena de plagas, querezas, un montón de plagas que aparecen, o también hongos? Otro error, por ejemplo, que tenemos a cultivar es usar ese tipo de macetas tan chiquitas, ¿no? Como tazas que ni siquiera tienen drenaje. Esto, por ejemplo, lo han hecho para la foto, pero en verdad no es posible cultivar acá, ¿no? Si cultivas acá no te va a durar más de un mes probablemente tus plantas. Acá, por ejemplo, otros ejemplos, ¿qué pasa si cultivamos con poca luz? Esto es lo que pasa. Hay un fenómeno que se llama etiolación, que es la elongación del tallo, digamos, por falta de luz. No hay crecimiento de hojas. Las plantas también se enferman, ¿no? Por ejemplo, acá estas, acá, miren cómo ha crecido estas, han crecido chuecas. Ahí, este tema, por ejemplo, cuando pasa eso, es por falta de luz, ¿no? Igual que estas lechugas, no han formado bien todos, como se dice, el bollo de la lechuga, que debería ser más redondo, pero están estirándose buscando la luz. Este espacio tenía, digamos, un techo, pero tenía un techo con policarbonato y así no, por más que uno quiera que funcione, no funciona. Así que esa es una experiencia real, ¿no? Listo. Ahora, tú para cultivar puedes usar macetas, puedes usar jardineras, cajoncitos, todo lo que puedas, digamos, donde puedas contener la tierra. De hecho, nosotros, más o menos para trabajar en base a cuanto a macetas, ahí se quedó, en cuanto a macetas, usamos para, por ejemplo, que son aromáticas con un mínimo de profundidad de 12 centímetros. Ese es mínimo, ¿ah? De hecho, yo 12 centímetros lo recomiendo para menta, hierbabuena, muño, orégano, ¿no? Pero si ya quisieras tener albahaca, tomillo, romero, sí le puedes aumentar a 15 hasta 20 centímetros de profundidad, ¿ya? El diámetro, ni te preocupes, por lo general el diámetro es muy igual a la altura. Nosotros por eso hablamos solamente de altura acá. Voy a borrar esta línea que es... Ya. Entonces, por ejemplo, para lo que son hortalizas grandes, puedes usar de 20 litros a más. Por ejemplo, vamos a hacer brócoli. De hecho, tiene que ser una profundidad por lo menos 37 o 40 centímetros de profundidad. O sea, tiene que ser un macetón. Igual que el tomate, igual que el pepino, igual que la berenjena, ¿no? Para, por ejemplo, fresas, también puedes usar jardineras como estas, ¿no? Como las de abajo, o macetas individuales, ¿no? También. ¿Qué errores comunes tenemos, por ejemplo, cuando sembramos en macetas o en jardineras? Vamos acá a anotarlo. Esto, por ejemplo, acá hay que saber combinar, hay que saber también saber qué plantas son las que más se adecúan a, por ejemplo, pequeñas profundidades, ¿no? Esta profundidad por lo menos es de 12 centímetros, de esta jardinera. Acá el romero yo no lo pondría. El romero lo pondría en un mínimo de 15 a 17 centímetros de profundidad, porque el romero es una planta grande, es una planta que necesita espacio. En cambio, el orégano, el culantro, el orégano, la menta, la hierbabuena son plantas más rastreras, ¿no? No van a profundizar tanto su raíz. Otro error muy común que tenemos es las macetas, cuando sembramos en macetas cónicas, 2 a 3 plantas, ¿no? Por ejemplo, acá sembraron un romero que está, para esto está un romero viejo, igual que un tomillo ya viejo, lo sembraron en una maceta, para eso la tierra es muy mala, y sembraron así, como si pudiera soportar, pero eso está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque las raíces se entrecruzan abajo, y eso repercute en la planta, la estresa, y se seca rápido, entonces prácticamente se termina muriendo muy rápido la planta. Eso, por ejemplo, es algo que no deben hacer, poner 2 a 3 plantas por maceta cónica. En cambio, todo lo contrario es en jardineras. En jardineras sí te permite que cada uno tenga su espacio, ¿no? Un cuadrado para cada uno. Por lo general, cuando son aromáticas, yo las separo en cuadrados de 20 centímetros. Por ejemplo, si tuviera jardineras de 60 centímetros, podría colocar 3 plantas, ¿no? Jardineras de 80, 90, 4 plantas. A ver, esto es importante porque habla de las temporadas. ¿Y qué podemos trasplantar y sembrar en invierno, por ejemplo, que es la época que estamos entrando recién, ¿no? Casi todas las aromáticas, a excepción de albahaca. Albahaca es la única planta aromática que no recomiendo en invierno. ¿Por qué? Porque se llena de hongos, la humedad no le cae bien, no le cae bien tampoco las bajas temperaturas. La albahaca es una planta que le gusta mucho el sol y el calor. Entonces, por eso siempre es preferible cultivarla en verano.
Todo lo contrario a la manzanilla. La manzanilla es una planta en verdad que no vas a poder cultivar en verano. De hecho, no vas a ver en viveros en verano la manzanilla. Pero ahorita sí ya es, digamos, época para cultivarla. De hecho, nosotros ya te estamos cultivando manzanilla. Y lo que es, por ejemplo, lo que uno consume en la manzanilla son las flores, ¿no? Más o menos para que tengas idea. Pero en cuanto a qué podemos cultivar, en lo que es aromáticas, casi todas, como les digo, a excepción de la albahaca en invierno y la manzanilla en verano. Y en cuanto a hortalizas, por ejemplo, ya no es bueno cultivar ni tomates, ni pimientos, digamos, hortalizas de frutos, ¿no? Pepinos, todo lo que necesite calor, ajíes, nada, todo, digamos, estas plantas, digamos, debido a la humedad que hay en invierno y a las bajas temperaturas, no se adecúan bien. Entonces, no es bueno cultivar en estas épocas. ¿Qué es bueno cultivar, digamos, en estas épocas? Por ejemplo, lechuga, que puedes cultivar todo el año, al igual que la selga. La espinaca sí es de invierno, ¿no? La espinaca no se cultiva en verano, se cultiva en invierno. De hecho, cuando tú cultivas en verano la espinaca, florece muy rápido, no te da flor y no te da nada de hojas. Rabanito puedes cultivar todo el año, nabo también todo el año, beterraga todo el año, sin embargo, mejores rendimientos hemos tenido en invierno. Brócoli definitivamente y de invierno igual que las coles, ¿no? Todo lo que son coles y brócolis van por el invierno, nunca van a verano. Y leguminosas como vainita, arveja, haba y frijol. Y algunas flores, de hecho, estas épocas son para también cultivar flores de huerto. Pueden cultivar marigol, mastuerzo, clavelines, borraja, caléndula. Son muchas flores que también son parte del huerto y que ayudan también en las asociaciones, ¿no? Digamos, unas trabajan como plantas repelentes, otras trabajan como plantas, digamos, atractivas para controladores psicológicos. Por ejemplo, hablando un poco de cómo asociar plantas, acá tengo algunas asociaciones y cómo se puede llegar a asociar, digamos, es un truquito que siempre hago, no es necesario de, de saber al pie de la letra, pero hay un truco, ¿no? Y por eso que les expliqué la clasificación. ¿Se acuerdan que la clasificación tenía hortalizas de hoja, con hortalizas de raíz, con hortalizas de fruto o hortalizas de flor? ¿Ya? ¿Cuál es digamos, la técnica? Digamos, mezclar los tres tipos de hortalizas, según la temporada. En verano, vamos a explicarlo bonito acá con este ejemplo. En verano, por ejemplo, podemos cultivar una asociación de hortalizas de hoja, que son, por ejemplo, estas lechugas, con hortalizas de raíz, que son estos rabanitos de acá, con hortalizas de fruto, porque los frutos son de verano, con esos tomates, que son los tomates, estos son tomates, y algunas aromáticas como esto que tengo acá en el medio, que puse albahacas. Esta es una asociación típica de verano. Si ustedes quieren comenzar, digamos, con una asociación de verano en un cajón, o digamos directamente un camellón en la tierra, en una parcelita, pueden intentar haciendo este tipo de asociación, ¿no? Tomates con lechugas y rabanitos y albahacas. Siempre cuando cultiven tomates, siempre al ladito una albahaquita, porque funciona muy bien, lo repele de plagas como boca blanca, ¿no? Y eso hace que también la producción de tomate sea mucho mejor. Digamos, una asociación de invierno, también que funciona muy bien, acá la tenemos, es, digamos, brócolis. Estos son brócolis. Acá tenemos rabanitos, lechuga romana y beterraga, ¿no? Esto es más de invierno por el brócoli y también por las beterragas que también funcionan mejor en invierno, ¿no? Acá también tenemos esta es una, digamos, se puede decir que puede cultivarse todo el año, porque hay ajíes que, como los que encuentran uno en el vivero, estos ajíes que vienen de todos los colores, también se pueden cultivar todo el año, no sufren mucho con el invierno. Por ejemplo, acá esta tercera asociación que tengo es lechuga romana, beterragas, apios también y ají, ¿no? Ají, unos dicen ají nativo, pero son ajicitos. Entonces, esto también funciona muy bien como asociando. Entonces, para más o menos para que entiendan, lo que yo acá hago es una raíz, porque son beterragas, hojas, que son lechugas, otra raíz que son rabanitos y flor, digamos, que es el brócoli. Y en este caso, lechuga, que es hoja, rabanito, que es raíz, y tomate son frutos, ¿no? Entonces, eso es lo que así uno asocia hortalizas de hoja con hortalizas de raíz, con hortalizas de fruto, o en invierno, hortalizas de hoja con hortalizas de raíz, con hortalizas de flor, ¿no? Listo, ya garabateé bastante la diapo. Vamos a quitar todo el garabato. Listo. ¿Y por qué uno debe asociar? ¿Por qué uno debe asociar? Porque esto primero consume de forma más homogénea los nutrientes del suelo. No todas las hortalizas ni todos los cultivos que uno tiene
consumen de forma, digamos, pareja. O sea, no es que, por ejemplo, un brócoli consume mucho más nitrógeno que potasio o fósforo. En cambio, la beterraga o, digamos, el rabanito puede consumir mucho más fósforo y potasio que nitrógeno. Por eso es una forma de equilibrar digamos, el consumo de nutrientes del suelo. Otra cosa también sirve para, las asociaciones nos sirven para protegernos de plagas, ¿no? Esto se llama policultivos, ¿no? Cuando mezclas diferentes tipos de cultivos. No solamente haces un monocultivo, sino que cuando llega, por ejemplo, una plaga, solo ataca a un tipo de hortaliza y no toca a las demás. Entonces es una forma de proteger algunas cosechas, ¿no? Y también entre plantas se protegen, ¿no? Por los olores, digamos, esos aromas que expiden las aromáticas. Por ejemplo, la zanahoria protege mucho a la fresa, por ejemplo, es una buena combinación. La albahaca igual que al tomate, ¿no? Entonces son combinaciones que ayudan mucho a la protección contra plagas. Entonces hemos visto luz, hemos visto asociaciones, hemos visto temporadas, que son cosas que se tienen que ver, y hemos visto tipo de maceta, ¿no? Las macetas que uno necesita, ¿no? No usen macetas pequeñas, mejor es usar macetas grandes, ¿no? De 17 centímetros para arriba, de 12 centímetros para arriba de profundidad. Entonces, una vez que ya tienes, digamos, estos criterios bien establecidos, que ya has escogido bien tu espacio para poder cultivar, lo que tienes que hacer es conseguir o ver la forma de qué vas a cultivar, o sea, cómo vas a cultivar, ¿no? ¿Qué podemos usar también para cultivar? Y de ahí entran los tipos de contenedores, ¿no? Digamos, te vas a necesitar contenedores o macetitas de una u otra forma, para llamarlos, para germinar semillas, y también vas a necesitar contenedores para trasplantes, ¿no? Porque el proceso comienza desde la semilla, para muchas plantas, también, hortalizas en general, algunas plantas como aromáticas, como el romero tomillo, se propagan por esquejes, pero al final es un tipo de semilla, ¿no? Es una semilla botánica o otra semilla sexual, ¿no? La vegetativa. Pero esas semillas, digamos, las tienes que propagar de alguna otra forma, ¿no? Y para eso uno puede usar algunos materiales como macetas biodegradables, esto nosotros lo vendemos, bandejas almacigueras, que es cuando ya tienes mucho más cancha, y puedes preparar tus almácigos, bueno, de todo tipo, ¿no? Ahí está en esa foto, ahí sale Magali con un montón de tipos de almácigos que hemos preparado, ¿no? Después también puedes usar cajas de leche, si quieres reutilizar cosas en casa, las cajas de leche también funcionan muy bien, solo es cuestión que le hagas un hueco, y abajo en la base debe tener también huequitos, que lo puedes hacer con un desarmador de repente, para que pueda drenar el agua, no se quede estancada. Y los tucos de papel, que son súper clásicos, ¿no? Y que podemos usar también para generar semillas. Acá si no tienes que hacer huecos, solo tienes que saber doblarlo para que la base no se prenda y no se pueda salir el sustrato. Y también te puede servir para generar semillas. Una vez que generas tus semillas, también lo que tenemos que hacer es trasplantarlas, ¿no? Y para eso necesitamos también tipos de contenedores. Ya, de hecho, ya les hablé un poco sobre las macetas que necesitas para poder trasplantar, pero también puedes usar cajas o jabas también de fruta, que también se usan mucho. Jabas también como estas cosecheras que venden así en diferentes sitios, que puedes usarlas y llenarlas con tierra o sustrato. Estructuras verticales, que me parece que está muy de moda porque bueno, nosotros hacemos casi todo en madera, pero es para, digamos, aprovechar el espacio al máximo, ¿no? Cuando uno no quiere aprovechar mucho el piso, no tiene mucho espacio, ¿no? Aprovecha las paredes. Materiales reciclados, como llantas, ollas, baldes, se usa bastante eso. Lo único que tiene que procurar es usar un sustrato ligero, que ya les voy a hablar sobre el sustrato, y también tener drenaje, ¿no? Eso es lo más importante. Las macetas tienen que tener drenaje, tienen que tener un huecos debajo de la base, porque si no drena, las plantas se te van a morir, se van a pudrir la raíz, ¿no? Porque el agua se concentra ahí y estas plantas, digamos, son muy susceptibles al exceso de humedad. Más o menos para que entiendan qué es sustrato. Sustrato es una mezcla de componentes, ¿ya? Que digamos que presentan diferentes características para que se pueda cultivar en contenedores. ¿Y a qué me refiero con contenedores? Con macetas. Todos estos de acá son contenedores. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos usar sustrato y no tierra? Porque la tierra tiene arcilla, y la arcilla, cualquier tierra que compres en cualquier lado, o la tierra que consigas hasta de tu propio jardín, tiene arcilla. Eso es normal. Tiene arcilla, tiene arena y tiene limo. En diferentes proporciones, eso varía. Esa arcilla lo que hace es chupar el agua, absorber el agua y no soltarla. Al absorber el agua, se compacta, ¿no? Y se compacta de tal forma que el suelo o la tierra que tienes que usar para maceta tiene que tener poros, ¿no? Tiene que estar, digamos, bien suelta, bien ligera, y es, digamos, tiene una presencia de poros dentro digamos, del elemento suelo, de los cuales puede estar rellenos con agua o con aire. Pero la arcilla lo que hace es compactar y reducir estos poros de aire, y prácticamente reducir casi todos sus poros, y las raíces no pueden, digamos, generarse, ¿no? No pueden, digamos, estimular el enraizamiento de la planta, y la planta empieza a secarse, no enraiza. Si una planta no enraiza, se empieza a poner amarilla, se empieza a llenar de plagas y por último se seca. Entonces, ahí radica muchas veces
que se nos mueran las plantas, ¿no? Muchas personas agarran, compran una planta bonita en el vivero, se compran una maceta linda, pero compran una tierra muy mala, de muy mala calidad. Definitivamente, de hecho, el sustrato tiene un precio mucho mayor que la tierra, porque es diferente, porque no se cambia, ya tiene todo para poder usarlo. Y hay, digamos, 95% de efectividad de que tu planta, digamos, prenda si haces un buen trasplante, ¿no? En cambio, la tierra vas a tener muchos problemas, te lo digo porque por experiencia hemos cultivado en tierra, en sustrato, y siempre tienes mejores resultados con sustrato, ¿no? Digamos, las características de un buen sustrato es la sujeción, tiene que sujetar bien a la planta, tiene que haber aireación, ¿no? Dentro de la misma tierra, ¿no? Porque tiene que haber poros, tiene también que tener retención, tiene que retener humedad. Por ejemplo, si tú pones pura arena, el agua se pasa muy rápido y no le da tiempo a la planta para que la aproveche. En cambio, si lo obtienes en una tierra más arcillosa, se queda el agua ahí y no suelta. Entonces las plantas, las raíces se pueden pudrir. Y lo principal que tiene que almacenar nutrientes, tiene que tener nutrientes, un sustrato. Por lo general, las tierras preparadas que uno compra en los viveros no tienen muchos nutrientes. De hecho, le echan un poco de compost y uno espera que las plantas crezcan lindas, como las fotos, pero no es así. De hecho, en otros países se usa mucho más sustrato cuando uno cultiva en contenedores. No es lo mismo cultivar en contenedores o macetas que cultivar directamente en tierra. En tierra sí usamos la tierra, la mejoramos con compost o humus, pero no es lo mismo para contenedores. Contenedores es mejor usar sustrato. Acá un poco de justo lo que les expliqué de la tierra preparada para maceta, que siempre es una mezcla de tierra, chacra, arena fina, musgo y humus, ¿no? Muy pocos le ponen humus, otros le ponen compost. Pero si ven el color de esta tierra es muy mala, ¿no? Es prácticamente gris, ¿no? Una tierra buena tiene que ser oscura, es cuando presenta bastante materia orgánica, que es nutrientes, tiene que ser más oscura, ¿no? Como le dije, la tierra contiene arcilla, es un componente que causa que el sustrato se compacte y eso, digamos, ocasiona la hipoxia de raíces, ¿no? Esto más o menos lo que les expliqué, estos son los poros del suelo y estos se van compactando, ¿no? Estos se van cerrando y se van, digamos, esto se llena, ya, esto se llena, se cierra, y digamos cuando la raíz quiere extenderse, ya no tiene por dónde extenderse y por todos lados se encuentra cerrada, cuando las raíces deberían estar buscando el agua y el aire, ¿no? Y eso pasa y se compacta y la planta muere. Eso le dicen hipoxia de raíces. Muchas veces digo, ¿por qué mis plantas se están muriendo? Y es por usar una tierra de muy mala calidad. Este es el color del sustrato, por ejemplo, nosotros creamos un sustrato ya hace 5 años y la verdad es que es uno de los productos que más vendemos porque es súper eficiente para las plantas. De hecho, hemos desarrollado sustratos para huertos, sustratos para plantas interiores, sustratos para suculentas. Pero miren para que vean, comparen el color, ¿no? El color es más oscuro, definitivamente es totalmente diferente el color, la textura a la tierra preparada en sí, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Además, también este sustrato sirve para propagar. Muchas veces decimos, oye, voy a propagar en agua, aunque no lo crean, es mejor propagar en sustrato porque el agua no tiene nutrientes, en cambio el sustrato sí, y le va a suministrar nutrientes a la planta para que pueda crecer más rápido y enraizar más rápido. También este sustrato puede servir para mejorar la calidad de las tierras. ¿Ya? Cuando uno tiene una tierra muy mala, mezclándolo con sustrato en proporción 1 a 1, puede definitivamente mejorar esa tierra, ¿no? Bueno, ya que estamos listos para la siembra, acá justo tenemos esta diapositiva para más o menos explicarle cómo se debe sembrar las semillas, ¿no? Lo primero cuando uno siembra, bueno, tienes el sustrato, tienes que mojarlo, ¿no? Me estaba olvidando. Existen dos tipos de siembra, es la siembra directa y la siembra indirecta, ¿ya? La siembra directa es cuando uno siembra directamente a la maceta o al cajón, no tiene que hacer almácenes, no tiene que pasar por hacer semilleros. Bueno, en ese grupo de la siembra directa hay muy pocas plantas, pero sí hay. Está el rabanito, el nabo, la zanahoria, los ajos, la cebolla china, todo lo que se produce por bulbo, también por tubérculo, ¿no? La papa, el camote, la oca, esos son semillas. Y eso se siembra de forma directa, como se dice. Pero cuando uno, por ejemplo, siembra rabanito, que es esta semilla de acá, por ejemplo, esta semilla de rabanito, ¿no? Primero lo que hacemos es saturar el sustrato con agua, tiene que estar el sustrato súper húmedo. Después podemos sembrar 2 a 3 semillas, por ejemplo acá germinaron 1, 2, 3 semillas han germinado, pero se siembra de 2 a 3 semillas para, digamos, el porcentaje de germinación por lo general es de 50 a 60%, entonces con 3 semillas ya te cubres de que una por lo menos germine, ¿no? Si las semillas son buenas, te germinan todas. La profundidad de siembra es de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, no tienes que hundir mucho, ¿ya? Muchas veces uno agarra la semilla y lo hunde pues unos 3 centímetros y bueno, no germina nada así pues.
La semilla tienes que hundirla ligeramente y taparla también ligeramente, si no, no va a germinar, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. La regla manda de 2 a 3 es el tamaño de la propia semilla. Si germinan más de 2 semillas, por ejemplo, en el caso del rabanito, la zanahoria, uno tiene que, digamos, hacer lo que dicen el raleo, ¿no? O el desaige, que consiste en retirar, digamos, las dos plantitas de acá y dejar solo una. ¿Por qué dejas solo una? Porque si dejas las tres, no van a crecer bien las plantas. Por lo menos el rabanito, el nabo, crecen muy mal, ¿no? Se entrecruzan entre ellas. Es mejor por eso hacer, digamos, lo que le llamamos el desaige, y eso se tiene que hacer nomás digamos, ni bien germina las semillas cuando están así, ya se puede desaijar. Lo principal, el principal factor para que la germinación se dé es tener una temperatura adecuada. Siempre el calorcito ayuda a que germinen más semillas. Entre 20 y 24 grados centígrados esa es la temperatura óptima de germinación. Y también el sustrato húmedo, ¿no? Tiene que estar constantemente húmedo para que la semilla se hinche y pueda, digamos, eclosionar el cotiledón. Por el otro lado tenemos la siembra indirecta. La siembra indirecta son, digamos, casi se hace para todas las hortalizas, ¿eh? Casi todas las hortalizas se hacen con siembra directa, ¿no? El tomate, el pepino, las lechugas, todo se hace con semilleros, ¿no? ¿Qué se hace semilleros? Se usan justamente estos contenedores que los expliqué al principio. Estos acá. Estos acá son para hacer los semilleros, ¿ya? Y lo que se hace, digamos, se llena con sustrato, un vasito, una mesita biodegradable, lo que tengas para hacer los semilleros, con lo que ya expliqué, y eso lo tienes que llenar de sustrato húmedo, ¿no? También siempre húmedo, usar de 2 a 3 semillitas también, ¿no? Profundizar de igual de 2 a 3 es el tamaño de la semilla. Imagínense, esta semilla es bien pequeña y no tienes que profundizarla tanto. Hay una planta, por ejemplo, la manzanilla, cuando la cultivas de semillas, ¿no? La manzanilla se cultiva de semillas, lo que tienes que hacer es no enterrarla, por ejemplo. La manzanilla se pone encimita. Es tan diminuta que solamente poniéndola encima empieza a crecer. No hay necesidad de enterrarla. Igual también mantener húmedo el sustrato. Y con respecto a la luz, al principio, si no germina todavía, la puedes tener en espacio sombrío, pero cuando ya germina, hay que exponerla a la luz. Y bueno, ahorita estamos con luz, pero no sol, así que es bueno para justamente puedan tener las semillas al aire libre, digamos, para que le caiga toda la luz posible. Si ves que sale el sol, sí la retiras un poco porque el sol es muy fuerte a veces para la semilla, porque para las plantitas que tienen hojas muy pequeñas se deshidratan muy rápido. Y como último paso, no olvides colocar el nombre de la planta y la fecha de siembra. Una vez que entierras las semillas, no vas a saber qué has enterrado. Y si tienes muchas, no vas a saber qué planta es. Entonces siempre es bueno poner el nombre y la fecha de siembra también para ir viendo más o menos los días que demoran en germinar. Por ejemplo, el promedio de días que demoran en germinar las plantas en hortalizas es entre máximo 20 días que he visto el ají amarillo, ¿no? Pero hay plantas que germinan desde los 5 días, como la lechuga y el rabanito. Errores comunes cuando uno hace semilleros. Falta de luz, ¿no? La falta de luz es súper perjudicial para los semilleros. ¿Ven acá? Ahí se nota clarito que se ha estirado el tallo y no hay nada de hojas. Acá hay otro estiramiento del tallo, se llama etiolación, y las hojas muy chiquitas. Cuando la plantita debería salir con las hojas desde acá, nomás, de chiquita nomás, debería estar. De acá también etiolación, ¿no? Este siembra directa, miren la espinaca, le falta luz. Exceso de agua, que no malogra muchos almácigos, pero sí, bueno, se excedieron acá en el agua, está mucho moho. Esto se raspa nomás con una cuchara y se saca, no hay ningún problema, y se puede aplicar un poco de canela también para evitar el moho en el sustrato. Falta de agua sí es súper perjudicial porque eso sí seca la planta y miren cómo reacciona. De hecho, si la mojas, esta planta se para y se vuelve de nuevo a su estado original. Otros que es también pasa bastante, lo he visto un montón cuando echas más de 3 semillas. Miren la cantidad acá. Pimientos, hay como 20. O sea, eso pasa cuando, por ejemplo, sacas las semillas de un fruto, ¿no? Del tomate o del pimiento. Tienes tantas que las pones todas y al final esto repercute porque, por ejemplo, un pimiento necesitas una maceta de 25 o 30 litros, un macetón para un solo pimiento. Y acá tienes 30. Y si tienes un depa, verán, no vas a tener 30 macetones para 30 pimientos. Entonces, por eso no es necesario germinar tantas. ¿Qué pasa si las dejas ahí todas? Se te enferman, se te llenan de plaga, nunca crecen pimientos. Mira, por ejemplo, acá el culantro. El culantro también le metieron como, no sé, como 50 semillas se han metido ahí y por eso se nota todo amarillo. ¿Por qué se pone amarillo una planta? Porque el contenedor es muy pequeño y ya no tiene tierra para crecer, ya no hay nutrientes. Entonces ya se chupó todos los nutrientes y prácticamente, y la humedad es constante, entonces se vuelve amarillo la planta. Vamos a borrar todo este garabato que he hecho acá. Listo. Así, estos son los errores que uno comete siempre al sembrar semilleros, ¿sabes? Muy comunes. Y listo.
una vez que haces el trasplante, ¿no? Cuando haces el trasplante, por ejemplo, algo que manda el trasplante es que las plantas deben tener de más o menos 15 a 20 días y la regla es que deben tener 6 hojas, ¿ya? De 4 a 6 hojas. Eh, Cuando tenga de 4 o 6 hojas, ya está listo para hacer un trasplante a maceta o a cajón, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un trasplante? Por ejemplo, bueno, este era un tomillo grande, esto ya prácticamente se pasó una planta de tomillo a una maceta. El cuello de la planta debe estar por debajo del filo de la maceta, ya nunca debe estar por encima. Debe estar bien sujeta, ¿no? Cuando uno mueve la maceta no debe estar tambaleándose la planta. Y una vez que hace el trasplante debes regar de forma abundante. Listo. Una vez que ya hiciste tus trasplantes y tus siembras, lo que tengo que hacer ahora es cuidar mi huerto. Y ahí es donde muchos también, como dicen, no la hacen, o por ahí que también no lo pueden cuidar bien el huerto, pues de repente sienten que es más complicado de lo debido, pero no es tan complicado, solo tienes que fijarte en 3 cosas: riego, si tienes un buen sustrato no tienes que fijarte mucho en abonamiento, salvo que tengas plantas de fruto, y también las plagas, ¿no? Que son súper importantes. Una vez que pasas por esas 3, ya lo que te queda simplemente es cosechar. Y la frecuencia depende de la ubicación, ¿no? Depende de la ubicación muchas veces, porque no es lo mismo estar en un sitio con mucho sol que en un sitio con nada de sol. Siempre la planta en un sitio más soleado se te va a secar más rápido. Por eso yo nunca recomiendo una frecuencia exacta de riego, depende mucho de la ubicación, del espacio. También depende de la maceta. Cuando la maceta es más grande, contiene más humedad y se seca más lento. En cambio, cuando la maceta es más pequeña, siempre hay que estar regando más. El riego en exceso puede producir lavado de nutrientes, eso sí, también en Lima, en invierno puede producir hongos y enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder establecer una frecuencia? Primero, tenemos que colocar el dedo e introducir unos 3 centímetros. Si en los 3 a 5 centímetros se encuentra húmedo la tierra del sustrato, no es necesario regar. Pero en cambio, si encuentras ya seco, ya es necesario regar. Por lo general, en invierno, cuando tenemos en macetas pequeñas, regamos 1 o 2 veces por semana máximo. Siempre y cuando, por ejemplo, yo toco, ¿no? Si ya veo húmedo, ¿para qué voy a regar? Pues no se riega en exceso. Por ejemplo, acá en verano puedes ver la diferencia entre una planta seca y un toronjil seco y un toronjil con el agua, digamos, con la humedad, digamos, estable, ¿no? Acá se nota clarito que hay turgencia en las hojas, no se nota bien, ¿no? Y acá a la derecha ves clarito que la planta está súper hidratada. Les voy a dejar unos tips para el riego que son súper importantes. Conoce tu planta. A ver, le doy un tipsazo ahí. Cuando quieran agrupar o quieran conocer un poco las plantas, yo más o menos ya las conozco y te puedo decir cuáles son de más riego y cuáles son de poco riego. Las que son de más riego, por ejemplo, en cuanto a aromáticas, estamos hablando de muña, menta, hierbabuena y toronjil. Albahaca también puede ser más riego, igual que el culantro. Pero las que son de poco riego, digamos que le hicimos de secano, ahí está el tomillo, el orégano, la lavanda, el romero, el cedrón, el perejil. Son plantas que no necesitan regar mucho. Entonces uno tiene que también saber cómo agruparlas. Por ejemplo, si vas a usar una jardinera, en una jardinera puedes agrupar un romero con un tomillo, con un orégano, o una salvia también, que es de poca agua. Y del otro lado puedes agrupar una menta con una hierbabuena con una albahaca, ¿no? Te va a funcionar mejor que mezclarlas porque no tienen los mismos requerimientos hídricos. Riega poco a poco. ¿Qué quiere decir riega poco a poco? Que no agarres un balde y le tires de frente a la maceta y la planta no aproveche nada, sino que el agua vaya penetrando poco a poco para que le des tiempo también a la planta que lo aproveche. No dejes que el suelo se te seque, a eso me refería. Si ves que se está secando ya, tienes que regar, ¿no? La idea es mantenerlo húmedo constantemente. En cuanto a si estás regando semilleros, siempre te que con gota fina. ¿Por qué gota fina? Porque si le pones una gota muy fuerte, una gota chorro, puede ser que la semilla salga disparada y uno esté pensando esperando que germine la semilla y no germina nunca. No mojes la planta. Las únicas plantas que tú puedes mojar las hojas son las plantas tropicales, ¿no? Las hortalizas, que son las de huerto, es mejor no mojarlas porque puedes atraer hongos, menos en estas épocas. Escoge el momento adecuado para regar, ¿no? Eso quiere decir que tú puedes, lo mejor es regar, digamos, en la mañana, bien temprano, en verano, no más que todo, en la mañana o en la noche, ¿no? Nunca al mediodía. Bueno, en invierno, ahorita, como está el invierno ahorita, puedes regar en cualquier momento porque no hay mucho sol. Agrupa por necesidades, a eso me referí en cuanto a requerimientos hídricos, ¿no? Orégano, romero, tomillo es una buena mezcla, ¿sí?
De hecho, esta lata de acá es muy poco profunda, o sea, no tiene nada de profundidad. Yo te sugiero que sea el doble de profundidad. Y atención al drenaje, siempre fíjate que las macetas se esté drenando. Si tú estás echando agua, estás regando y no drena nada, tienes un problema de compactación en la base y hay que cambiar de sustratos, es lo mejor. Listo, en cuanto a abonamiento, existen macronutrientes y micronutrientes, pero dentro de los macros, que son los que más necesita la planta en mayor cantidad, y los más clásicos, se encuentra el NPK, ¿no? Que es el nitrógeno, fósforo, potasio. Y también tenemos el calcio como un elemento importante dentro de la nutrición de la planta. ¿Por qué pongo tréboles y alfalfa? Porque los tréboles y la alfalfa y toda la familia de las leguminosas a las cuales pertenecen estas plantas son plantas que pueden nutrir el suelo. ¿Por qué nutren? Porque tienen una especie de, en las raíces, unas bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico al suelo. Y eso es muy bueno porque a veces uno encuentra, digamos, un espacio, una tierra que no tiene muchos nutrientes y puede comenzar sembrando leguminosas, ¿no? Como la trego, la alfalfa o la alberja, ¿no? Cualquier leguminosa, todas las leguminosas son las que generan legumbres, ¿no? Como la lentejita, el frijol, ¿no? Todos los que tienen legumbres. El potasio y el calcio lo podemos sacar de la ceniza, ¿no? Por ejemplo, si todos los que son parrilleros ahí, si tienen un poco de ceniza, pueden usarlo para incorporarlo al suelo. El té de plátano también me parece una buena opción para incorporar potasio, ¿no? Solo tienes que picarlo chiquitito, hacerlo hervir unas 3 cáscaras y con esa agua regar tus plantas, ¿no? Eso también va a incorporar potasio, va a servir mucho para plantas que tengan flores o para suculentas, ¿no? Para los que tengan suculentas el potasio es súper elemental. Y el fósforo, que es muy difícil conseguirlo a nivel casero, por ejemplo, ahí ponen harina de hueso, pero no sé dónde puedes conseguir harina de hueso. Pero bueno, todo eso, a excepción del fósforo, podemos conseguirlo en el compost o en el humus, que son los abonos más completos que pueden encontrar, ¿no? Yo siempre recomiendo usar humus de lombriz porque la planta lo aprovecha de forma más rápida, que es, digamos, es el nivel más avanzado del compost, porque cuando uno cultiva pues tomates, lechugas, necesitas tener nutrientes de forma rápida, si no, no se van a aprovechar, porque estas plantas salen al mes o a los 2 meses. Y el que más tiene nutrientes hasta fósforo, porque pasa por otro proceso, es el biol, ¿no? El biol es un también abono orgánico, líquido, que también es de un proceso de descomposición de las materias orgánicas, de los residuos orgánicos, solo que en este caso se hace sin oxígeno, se hace, digamos, en un sitio herméticamente sellado, como los biodigestores, y es todo un mundo el tema de los biodigestores, pero el biol me parece que es el abono mucho más, el más amplio y que uno puede usar de forma, digamos, aplicarlo de forma foliar a las hojas o también en forma de riego. Ahora, para entrar un poco al tema de plagas, que es parte también del manejar un huerto, tenemos insectos que son buenos e insectos que son malos. O sea, no son malos, simplemente perjudican nuestros cultivos, ¿no? Solo para preguntar, la única pregunta que recibió ahorita de Renzo Gutiérrez y la gallinaza, te refieres al estiércol de gallinaza, ¿no? Miren, los estiércoles son muy buenos, de hecho el estiércol del cuy es muy bueno, solo que demora en descomponerse y en ser aprovechado por la planta. Entonces, muchas veces puede hasta llegar a quemar si uno usa estiércol en la tierra, ¿no? Entonces, yo lo que se sugiero es que si estás sembrando en maceta no lo uses mucho, pero si siembras en tierra, en chacra, sí lo puedes usar, ¿no? Por eso se usa más en chacra. Con respecto al café pasado, no lo uso directo, se tiene que mejor pasar por un proceso de compostaje, úsalo, mételo al compost para que se descomponga, porque el café, al no descomponerse, no va a suministrar ningún nutriente, porque los elementos tienen que estar en formas aprovechables. Un poco entrando un poco más a la química, por ejemplo, la absorción del nitrógeno se da por medio de nitratos, ¿me entiendes? No se da por medio de nitrógeno solo o nitritos. Entonces tiene que pasar por un proceso todavía para que pueda ser absorbido por la planta. Lo mismo es con el café. El café lo puedes poner ahí y no se va a descomponer. Y lo que más te va a traer son mosquitos. Eso es lo que más, mosquitos estos de la tierra, ¿no? De la humedad. Listo. Un poco solamente para cáscara de huevo también igualito, es mejor meterlo en el compost, pero también puedes, así, siempre y cuando sea polvito de cáscara de huevo, puedes incorporarlo en tu suelo, ¿no? Va a demorar un poco en descomponer, pero también se puede usar. Todo eso se puede usar, ¿no? Pero es mejor, si quieres tener un compost más nutrido, usarlo en tu compost, ¿no? Para que se descomponga bien. Listo. Polinizadores y controladores son nuestros ayudantes del huerto. ¿Cuáles son los polinizadores? Las abejas, que son ya conocidísimas, hay que protegerlas, hay que tener flores, hay que dejar que los plantas aromáticas florezcan, ¿no? Nuestras albahacas, nuestros culantros, el nabo y el rabanito cuando florecen atraen muchas abejas. Los abejorros y los colibríes, ¿no? Que son súper conocidos por polinizar las flores. Y los controladores son las avispas, las mariquitas, que son unas devoradoras innatas de los pulgones, y no sé si alguno ha visto este tipo de insectos, se llaman crisopas,
Y si alguna vez logran ver estos huevitos con un hilito que sale de las hojas, no lo saquen, son controladores de pulgones y de querezas. Así que esos son nuestros amigos. Pero también tenemos a nuestros, digamos, a los que no nos ayudan nada, ¿no? Y son las plagas, ¿no? Y las plagas pueden llegar por cualquier lado, por mismas plantas que te compras con plagas, si no revisas bien en el vivero, o no tienen los estándares de calidad, como por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, le ponemos jabón potásico 7 antes de mandar un pedido, entonces las plantas siempre van sin ninguna plaga. También pueden llegar por la tierra o porque otras plagas están contaminadas y uno no se da cuenta, y cuando pone el huerto, que son plantas súper apetecibles para las plagas, al toque se te pasan. Y uno dice, no, mis plantas se llenaron de plagas muy rápido, pero es porque las plantas están por ahí, están esperando nomás un banquete. Y tú le pones el banquete y claro que al toque se pasan para allá. Otro también que son plantas y que pasa mucho y que es la consecuencia más fuerte, digamos, el origen más elemental cuando uno, ¿por qué tiene plagas? Es cuando las plantas no tienen las condiciones adecuadas. ¿A qué me refiero con las condiciones adecuadas? En esto, si tu planta no tiene un buen sustrato, no tiene una tierra de muy mala calidad, si no le das la frecuencia de riego adecuada y tiene muy poca luz, fijo que tienes plagas. Porque estas condiciones hacen que las plantas se estresen. Y cuando una planta está estresada, siempre es más susceptible que le caigan plagas, enfermedades y cualquier otra cosa. Entonces, eso es algo que yo analizo bastante, ¿no? Cuando mandan fotos, por ejemplo, nuestros clientes de sus plagas, siempre analizo el espacio, dónde está, qué tipo de tierra tiene, si tiene la luz adecuada, eso. Y una vez que si eso está bien, ya hay que entrar, digamos, a suministrar o aplicar ciertos insecticidas, digamos, orgánicos, ¿no? Y ya les hablaré un ratito de lo que viene, esos tipos de insecticidas que hay. Patrulla constante, monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que estar revisando constantemente las hojas de tus plantas. Debajo de las hojas es donde se acumulan la mayor cantidad digamos, de plagas, ¿no? Acelgas. Si tienes acelgas, mírate debajo de las hojas vas a encontrar pulgones. Es normal encontrar pulgones cuando te descuidas. Por eso siempre no mires por encima, sino mira por debajo. Los policultivos tienen mayor resistencia a las plagas, claro. Los policultivos es cuando siembran todo un poco, por eso hablé de asociar plantas. Y eso justamente entre ellas se protegen para resistir y prevenir que entren más plagas a tu huerto, o que puedan entrar las plagas a tu huerto. Y cultiva plantas aliadas, ¿no? Plantas aliadas como caléndula, albahaca, siempre ponga aromáticas. Las aromáticas son las aliadas del huerto porque por sus olores pueden también repeler las plagas y también por sus flores también pueden atraer los controladores. Plagas comunes en el huerto, estas son las más comunes, las que siempre se ven, ¿no? Querezas, mosca blanca, pulgones y las populares orugas de polillas o mariposas, ¿no? Que son las que se comen las hojas, ¿no? Las querezas, bueno, en este caso, esta es la cochinilla algodonosa, que es muy común, que parece un chanchito de tierra, pero que es blanquita y tiene patitas, y se chupa toda la savia elaborada de la planta, ¿no? La mosca blanca igual, que están con sus crías, están criando, las moscas blancas son las plagas, una de las plagas más resistentes del mundo, es súper difícil combatirlas, pero hay muchas fórmulas también ecológicas y es un tema de constancia poder combatirlas también. Pulgones, y se dan cuenta que todos están debajo de las hojas, ¿sabes? Este también debajo de las hojas. Pulgones también, ¿no? Esas son las más comunes, llegan de cualquier forma y bueno, es simple eliminarlas, solo que tienes que hacerlo a tiempo, si no, toda la planta se tiene pulgones. Tiene una tasa de reproducción muy alta. Y las orugas, que son, digamos, las que se muerden las hojitas, ¿no? Y son, digamos, las crías un proceso de la metamorfosis de las polillas y mariposas. Yo les dejo estos insecticidas caseros que pueden ponerlos en práctica en la casa, ¿no? Desde para prevenir pulgones o cualquier tipo de plagas, ¿no? Ajo, cebolla y ají, 12 dientes de ajo, media cebolla, un ají, todo bien machacado, licuado, y eso lo hierven 5 minutos. Una vez que está hervido va a quedar todo hecho un concentrado y lo pueden diluir en digamos, un litro de ese concentrado en un litro de agua, ¿no? La proporción es 1 a 1. Y eso lo aplican a las hojas, ¿no? Con un pulverizador manual lo aplican a las hojas, lo aplican a las raíces, a los tallos, ¿no? A toda la planta en general. El mapacho lo he puesto por un tema de que se usa tabaco, y en la selva el tabaco, el cigarro, el tabaco se le dice mapacho, y eso sirve mucho también para controlar también pulgones, araña roja y orugas también, ¿ya? El control de plagas, ¿no? Siempre se tiene que hacer, digamos, esto es más preventivo, por eso lo he puesto ahí, no es mucho para controlar cuando las plagas están ahí, sino que para usarlo para evitar que lleguen plagas. Pero cuando ya las plagas llegaron, y tiene que ver mucho con las condiciones, hay que identificarlas para ver de qué estamos hablando y qué vamos a aplicar. Aplicación del control específico y lo más probable es que tengamos que poner en cuarentena, aislar la planta para que no contagie otras. Para los insectos chupadores, que son las pulgones, querezas, mi mosca blanca, de primera mano, o sea, de primera fase podemos usar jabón potásico, que también nosotros lo vendemos por nuestras redes, y si el jabón potásico no está funcionando, puedes usar aceite de neem, ¿no?
se usa por lo general 4 mililitros por litro, ¿no? Si hay muchos pulgones, esto se tiene que aplicar cada 3 días, pero si no hay mucho, una vez por semana es suficiente. Y nosotros tenemos el Bacillus thuringiensis, que es el adiós oruga, que así lo hemos puesto, y que es una bacteria que se inserta dentro del estómago de la oruga, es súper específico, no es dañino para mascotas ni para humanos, y digamos, de otra forma ya no le deja comer a la oruga, ¿no? Y así muere, ¿no? Por inanición de las orugas. Los hongos más comunes, ¿no? Es súper común tener oidium en esas épocas, son manchas blancas, hay que podar siempre las plantas, no hay que dejar que se acumule la humedad en las hojas, y podemos usar nuestro popular azufre agrícola, que también lo tenemos como adiós opus. El azufre agrícola es muy bueno para controlar el oidium, ¿no? Y también podemos preparar también col de caballo, o echar propóleo, o macerado de hoja de tomate, ¿no? Y después que has pasado por toda esta gama de cosas, desde cómo planificar tu huerto hasta cómo sembrarlo y cómo cuidarlo, ya entramos al momento más esperado, que es la cosecha, ¿no? Y la cosecha es simple, uno tiene que esperar más o menos los días adecuados para cosechar. En cuanto a algunas plantas como la albahaca, perejil o la lechuga, el rabanito se cosecha a los 30 días, el romero, la salvia, la espinaca o la selga a los 60, ya los tomates, el pimiento son más o menos a los 3 meses, y, por ejemplo, los que más duran son el brócoli y coliflor a los 4 meses, y a los 5 o 6 meses el guión, la cúrcuma y el ajo. Así que todo tiene su tiempo y solamente uno tiene que esperar el tiempo para poder cosechar. Y bueno, quiero terminar despidiéndome con una frase que siempre la pongo, que es: el amor por los huertos es una semilla que una vez sembrada nunca muere. Así que anímense a tener un huertito, es lo más saludable que podemos tener en estas épocas, y cualquier consulta que tengan o si quieren adquirir productos e insumos, pueden escribirnos a nuestras redes sociales de la UNED.